Nos corresponde el Salmo 6. Salmo capítulo 6. Y lo que yo digo de este salmo es que realmente clamar a Dios trae satisfacción y paz. ¿Creen ustedes eso? Amén. Clamar a Dios trae satisfacción y paz. Amén. A veces no lo creemos así. La gente dice que pierde su tiempo cuando dedica a clamar a Dios, a orar, a pedirle al Señor. Lo mejor es activarse y buscar la ayuda. Y corren de un lado para otro buscando las influencias, buscando al que puede, al amigo, al compañero, al que puede sacarle adelante. Y de último dice, ya no encontré nada, hoy sí, clamo a Dios. No hay otra más. Cuando realmente clamar a Dios trae satisfacción y paz a nuestra vida. Es lo primero que Dios pide que nosotros hagamos. El Salmo 6 va a mostrarnos que el salmista, en medio de circunstancias difíciles en su vida, como era la enfermedad, de tener dolor, de tener problemas de salud, él en esos momentos de gran dificultad y dolor, se presenta delante de Dios para clamar su ayuda, su socorro, su auxilio, y el Señor le da satisfacción y paz. Esto es lo que el Señor también promete a cada uno de nosotros. Leo para ustedes la palabra del Señor. En el Salmo 6 completo dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todas mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Dios bendiga su palabra. Este es un salmo también de David. Es un salmo de penitencial, dice, es el título de este salmo. No es porque es de las penales, de la cárcel, sino por penitencia. Porque realmente no solamente está suplicando, clamando a Dios, sino está también haciendo un compromiso con Dios. Y esa es la penitencia. No tanto de caminar 10 kilómetros de rodillas hacia el lugar de adoración a Dios. No es tanto el golpearse el pecho y decir por mi culpa, por mi grandísima culpa, que a veces tenemos ese concepto de penitencia, ¿sí? Y algunos, por lo menos en mi país, yo sé que en México no se da, ni en Honduras, ni en otros lugares, pero en mi país sí, yo me recuerdo de gente que hasta hacía penitencias, hablando no de gente de otras religiones, sino cristianos evangélicos. Decían, mi penitencia es que yo, si el Señor me hace esto, me responde con esta petición, resolviéndomela, entonces yo le he prometido al Señor darle mis diezmos. Esa penitencia no es válida. Diezmos son en las buenas y en las malas, ¿no es cierto? ¿Cómo le vamos a quitar a Dios lo que le pertenece? Y mucha gente así decía. Otros decían, mi penitencia, si el Señor me responde, es que yo me voy a parar al frente y voy a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. La gratitud no es algo que se da por si me das o no me das. Hay que tener un corazón agradecido con el Señor y reconocer que el Señor actúa en las buenas y en las malas. Hay que agradecer por lo bueno y por lo malo, ¿sí? Así que la gratitud no es algo que necesitamos de hacer un compromiso con Dios. Si Él me resuelve, si Él me da. Es algo que debe de surgir siempre, aunque
el Señor no nos saque de lo que nosotros estamos pidiéndole que nos saque. El Señor requiere que usted y yo clamemos a Dios, porque clamar a Dios nos trae satisfacción y paz. La palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, versículo 3, usted lo sabe de memoria, solamente que no se recuerda ahorita, yo se lo voy a recordar. La palabra de Dios dice ahí por medio del profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero la condición es: clama a mí. Y clamar a Dios significa, hermanos, el hecho de que usted no simplemente va a hablar con Él. Es un grito interno. Es algo que sale desde nuestras entrañas. Y dicen de que así es como realmente uno muestra sus sentimientos, su emoción. Porque no está solamente enraizada en el corazón o en la boca. El sentimiento está en esta parte del cuerpo, dicen, donde están nuestras entrañas. Y cuando estamos bien sentidos, bien emocionados, bien dolidos, el clamor debe salir desde lo más profundo de nuestro ser. Y eso es lo que el Señor expresa en cuanto a lo que usted y yo debemos de valorar en nuestra vida, de hacer delante de Dios, en las buenas y en las malas. Clamemos a Dios, pero no solamente como un ritual, ¿sí?, sino como algo sentido, algo que realmente nosotros nos emocionamos al expresarle a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Pero así, con ese deseo, con eso que usted no se puede controlar, como cuando alguien ha muerto y uno quiere dejar de llorar y no puede, ¿no es cierto? Que está ahí que el llanto le sale y le sale y le sale y uno no puede parar porque está tan dolido. Eso es la emoción de clamar al Señor, así con sentimiento, con emoción, como algo que sale desde lo más profundo de nuestro ser. Pero ¿cuál era el clamor de David en estos momentos? El clamor era su enfermedad. Pero el concepto que en la sociedad en que el salmista vivía era que la enfermedad viene por causa de pecado. La enfermedad viene por causa de que o la persona que está enferma pecó o los parientes cercanos a esa persona pecaron. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús iba en la calle caminando y con sus discípulos y encontró a un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor les dijo: ni este ni sus padres, porque esta enfermedad es para glorificar a Dios. ¿Sí? Porque ese era el concepto que existía en ese tiempo de la sociedad oriental. Era que alguien estaba enfermo por causa de pecado, ya sea del que lo tenía la enfermedad o de sus parientes cercanos, especialmente los padres, porque se heredaban. Y hasta existía un dicho, por ejemplo, que los padres comían las uvas y los hijos tenían la dentera. Quizás no se entienda muy bien entre nosotros porque ese es un proverbio oriental. Y lo que está expresando es, los padres se comieron las uvas amargas, agrias, ácidas, ¿sí?, y los hijos tienen la caries. Los papás se comieron el dulce, lo disfrutaron y los hijos están pagando las consecuencias. Esto es lo que está expresando. Y el concepto es el hecho de que si el padre pecaba, entonces el hijo nacía enfermo. El hijo tenía o manifestaba a cierta edad una enfermedad grave, difícil. Y entonces siempre ese era el concepto de el Medio Oriente en aquel tiempo. Pero por eso el salmista, reconociendo ese concepto, inicia con el versículo 1 diciendo estas palabras: Jehová, Dios, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Si es que esto realmente es por causa de un pecado que ha ocurrido, ya sea en mi vida o en la vida de mis antepasados, por favor, no me reprendas en tu ira. Por favor, no te fijes en esto. Sácame de esta situación sin pensar en quién es el culpable. Yo ya no aguanto.
Y se lo está dirigiendo a Dios, ¿sí? No está diciéndoselo a los padres, no está diciéndoselo a él mismo, sino está dirigiendo su clamor a Dios. Jehová, por favor, haz esto en mí. No te fijes en la maldad. Fíjate en mi sufrimiento. Versículo 2. El versículo 2 nos presenta realmente qué es lo que él está experimentando. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Sigue diciendo el 2, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Físicamente, la enfermedad ha llegado a tal punto donde esta persona está padeciendo grandemente. Está pasando por fuertes dificultades para poder soportar el dolor, para poder soportar el sufrimiento. No se dice cuál es la enfermedad que el salmista tenía, pero lo que está presentando es un panorama de dolor, de angustia, de querer salir ya de esto porque ya no se soporta el sufrimiento corporal de la enfermedad. Y por eso en el versículo 2 dice, él está enfermo y le pide a Dios, ten misericordia de mí. Ya no quiero seguir en esto. Compadécete de mí. Ya no quiero seguir sufriendo. Por favor, sácame de esta situación. Pero termina diciendo el versículo 2, porque mis huesos se estremecen. ¿Ha usted pasado por algún terremoto? ¿Sí? ¿Tiene la experiencia de vivir un terremoto? ¿Cómo se escucha el zumbido de la tierra cuando se da un terremoto? Pero también cómo se estremecen las paredes y las columnas de los edificios en ese momento. ¿Sí? Que hasta se oye como que se va a caer, como que se está rajando. ¿Sí? Y luego cosas que caen. Eso es estremecer. Y así sentía el salmista sus huesos, como cuando está pasando un fuerte terremoto y está por dentro crujiendo sus huesos, que ya está sintiendo que se cae. Recuerdo yo en 1986, estaba 85, fue 86, sí, estaba trabajando en la oficina donde trabajaba. Estábamos en el 7º piso, en una torre de 15 pisos, y se dio ese terremoto del 86 en El Salvador. Normalmente los terremotos son así, ¿sí? Se mueve la tierra y se hace así. Ese terremoto no fue así, sino fue así. Así que en ese edificio de 15 pisos se sentía como que el edificio hacía así. Todo el mundo, recuerdo yo, salió corriendo. Se oían en las gradas como que iban tropel de caballos. Teníamos una oficina, una sala de conferencias a la par de donde yo tenía la oficina, el escritorio, y estaba la puerta cerrada porque estaban en conferencia allá adentro. Así que nomás comenzó, se oyó que abrieron la puerta y salieron varios, pero que ni la cara les dimos, corriendo. Muy poco nos quedamos a hacer lo que supuestamente se decía, que uno debía de ponerse en la puerta allí a la par para que pasara todo, para que no le cayera nada y esperar el momento para salir. Pero normalmente la gente se asusta, la gente trata de salir corriendo. Muchos al llegar allá abajo nos dimos cuenta de que se habían golpeado bajando las gradas porque iban corriendo como que si el cadejo les había salido. ¿Qué será eso? Dice usted. Imagínense, es tan feo que iban asustados. Después les cuento qué es. Pero la gente, por escuchar y sentir ese movimiento que estremece todo, se asusta, corre, huye. En ese terremoto cayeron varios edificios y mataron a mucha gente, dejaron sepultada a muchas personas.
por causa de esos movimientos que estremecían. Y el salmista dice aquí, mis huesos se estremecen. Lo que él está sintiendo no es simple dolor, mis hermanos. Es un dolor intenso que agobia. Algunos comentaristas expresan de que la enfermedad que este hombre tenía era como la, ¿cómo se le llama? Reumatitis o la artritis, ¿sí? Que lo que va haciendo no solamente es que deforma los huesos y hace de que se pongan retorcidos, sino que el ir en ese proceso de ir retorciendo los huesos hace que duela. Yo he visto personas que padecen de esta enfermedad y que lloran cuando tienen estos movimientos de los huesos que al final de cuentas quedan inservibles. Por ejemplo, las manos, los dedos se les ponen tan mal que ya ni pueden ni agarrar cosas, no los pueden enderezar. Y sienten esto no solamente en las extremidades, en otras partes del cuerpo, y eso les hace llorar. Eso les hace aún hasta decir, porque escuché a una persona que decía, ay, yo le pido al Señor de que me quite mejor la vida, ya no aguanto con esto, porque era tan fuerte el dolor. Y algunos comentaristas dicen de que el salmista ese tipo de enfermedad tenía, aunque no lo menciona, pero dice que sus huesos se estremecían. Así que imaginemos ese gran dolor que este hombre tenía y que está clamando al Señor. El clamor tiene que ver con sufrimiento, el clamor tiene que ver con enfermedad, el clamor tiene que ver no solamente con dolor corporal, sino también del alma. Vean, el versículo 3 dice, mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Su alma está muy turbada. ¿Y saben por qué? Porque el salmista se imagina, ya llegó mi hora para morir. Y dicen de que aunque uno esté muy seguro de que al morir va con Cristo al cielo, si es que ha creído en Cristo, siempre en el momento de la muerte se produce la angustia de la muerte. Si no, veamos aún al Hijo de Dios, a Jesucristo. Horas antes, está ya clamando a su Padre en el Getsemaní. ¿Y qué está haciendo él? Gracias, Señor, porque eres bueno. No, ¿verdad? Él está allí, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Que yo, Señor, no pase por este sufrimiento, pero que se haga tu voluntad. Ay, pero de mí fuera, que no pasara esto. ¿Sí? Porque el dolor de la muerte produce angustia, sufrimiento. Esta es la gran dificultad. Y el salmista aquí siente que con tanto dolor, con tanto sufrimiento corporal, la muerte está cerca. Y por eso su alma se ve turbada. Turbada. Llegará el momento. ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando piensa que va a morir? No está pensando, sí, qué bonita fue mi vida. Los hijos. Lo primero que viene a la mente es mi familia, cómo va a quedar. ¿No es cierto? Sí. Y si usted está aquí en este país y toda su familia ya en su lugar, piensa, ¿y será que me van a mandar para allá? ¿Y será que voy a ver todavía a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi fulano, sultano? ¿Sí? Y comienza uno a analizar todo lo que ha sido su vida y a ponerse a cuenta con Dios y a decirle, Señor, perdóname porque fui tan malo, hice maldades, peleé con fulano, con sultano, fui así, fui asá. Y comienza uno a hacer evaluaciones. Eso turba el alma, la mente, el corazón. Cuando uno no tiene la capacidad para ponerse a cuentas con las demás personas a quien dañó, el sufrimiento se hace peor. Hasta algunos dicen de que el que está a punto de morir tarda en morir porque no ha llegado la persona con quien quiere ponerse a cuentas. El alma se siente turbada por causa de esta condición
de no llegar al punto de saldar todas sus cuentas. Así se sentía el salmista. Ahora vea por qué es que él está clamando. No lo está haciendo simplemente porque está bien y el Señor le agrada que clamemos a Dios. Él está haciéndolo porque existe una gran necesidad física en él. Gran dolor, gran padecimiento, que aún hasta siente que va a morir. Por eso entonces, versículo 3 en adelante nos muestra cómo él le pide al Señor, versículo 4 en adelante, cómo él le pide al Señor que reaccione, que active, que haga algo. Versículo 4 dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. ¿Observa la emoción de este hombre? No es tanto de: ay Señor, gracias por esto que tú me has dado, y gracias por la vida que me permitiste vivir. No está hablando con Dios de esta forma. Está angustiado, está emocionado en el sentido de la angustia, de el sentirse que muere por causa de la enfermedad. Así que lo que está diciéndole al Señor es: reacciona, Señor, ayúdame, sácame de esto. Yo ya no quiero seguir en esto. O me llevas contigo o me quitas esto, pero ya no más. ¿Sí? Y por eso le dice: vuélvete. Esa palabra en el original hebreo quiere decir: prepárate para actuar. El volverse no es solamente de voltearlo a ver y decir: oh sí, ya me fijé que está mal, sino es: vuélvete en el sentido de prepárate y actúa en mí, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Y esto es lo que el salmista está diciendo: ya me cansé de estar esperando, Señor. Suplico para que tú actúes, de buenas o malas, pero haz algo ya. Ya no soporto estar en esta condición. Y comienza a mostrar el panorama que él está viviendo. Dice que hasta ha inundado su cama de las lágrimas que ha derramado todos los días de su enfermedad. Ha llorado constantemente por causa de su sufrimiento. Esto quiere decir realmente que no la estaba pasando bien, hermanos. Sabe de que en medio de circunstancias de sufrimiento, de problemas, de dificultades, muchas personas, en lugar de acercarse a Dios, se alejan de Dios, se enojan con Dios. Dice que Dios no me escucha. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué le sirvo? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? No. Dios es el culpable de todo. Dicho sea de paso, así me estaban contando de una persona de que clamó a Dios por situaciones de salud de uno de sus familiares, y que al final de cuentas le fue mal a ese familiar y decidió aún hasta salir del ministerio que estaba haciendo para el Señor. Hay gente que actúa de esta forma contra Dios. ¿Qué dije al principio, hermanos? Clamar a Dios se hace en las buenas y en las malas. Dios tiene el control de todo lo que nos corresponde vivir. Y aún en situaciones difíciles, el Señor está allí con nosotros. Quizás no lo sintamos, quizás no lo valoremos lo que Él está haciendo, pero Él está allí trabajando en nuestra vida. Debemos de clamar a Él, reconociendo que Él actúa, que Él hace. Así que lo que el salmista está expresando es: Señor, yo sé que tú estás aquí, pero ya, haz algo. Quiero que tú desarrolles tu trabajo en mi vida de una vez. No estoy dudando de que tú estás conmigo. Sé que estás aquí,
pero necesito que actúes. Resuélveme esto. O termino mi vida o me sanas, me sacas de esta situación. Pero no me dejes seguir entre medio de estas dos cosas, sufriendo. Así que te presento lo que realmente está pasando en mi vida. Estoy llorando todos los días por causa del dolor, por causa del sufrimiento. Necesito que hagas algo. Y eso tiene que ver también con nuestro clamor, hermanos. Clamar a Dios no es olvidarnos de la circunstancia que estamos viviendo. Clamar a Dios no es poner a un lado todo lo que nosotros estamos viviendo y que no nos importe. Clamar a Dios es decirle: Señor, es esto lo que yo estoy viviendo. Estoy pasando por situaciones muy difíciles. Estoy siendo agobiado por las circunstancias. Necesito que hagas algo. El Señor conoce todas nuestras circunstancias. Él sabe qué es lo que usted tiene, qué es lo que usted padece. Aún quizás los médicos no lo sepan, pero Dios sí lo sabe. Pero lo que Él desea es que usted le exprese esto a Dios. En su clamor necesita usted presentarle a Dios su condición, su sufrimiento, su situación, cómo la está viviendo. El Señor desea escuchar de parte nuestra todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y mente. Algunos han dicho: si el Señor todo lo sabe, entonces ¿para qué quiere que yo le hable en mis oraciones? Si Él ya lo sabe, ¿para qué tengo que decirle? El Señor dice que debemos de hacerlo, y debemos de hacerlo siempre, en todo momento, clamar a Él, orar, doblar nuestras rodillas para hablar con Él, porque la oración, el clamor a Dios revela su dependencia con Él. La oración no es simplemente algo que Dios exige porque Él es malo, sino porque Él está viendo su actitud hacia Dios. Cuando usted decide buscar a Dios en oración, en medio de la circunstancia tan difícil que usted está viviendo, usted le está diciendo a Dios: reconozco que tú puedes ayudarme. Que aunque haya médicos y medicinas, yo sé que si tú no utilizas eso, yo puedo seguir igual. Porque mire, tampoco nos equivoquemos. Algunos dicen: no, yo creo en Dios y así que no me someto a ningún médico ni a las medicinas, porque yo le creo a Dios. Sí. Pero el Señor también dejó los médicos y las medicinas. Nos dio la inteligencia, a algunos más que otros. A mí me falta bastante. Pero les dio la inteligencia a muchos para ser científicos e inventar cosas. Han desarrollado medicinas, tratamientos, han desarrollado un montón de cosas para ayudarnos en la salud. Hay gente que se ha quemado las pestañas para sacar una profesión de poder ayudar humanitariamente a las personas, dando medicinas o tratamientos para mejorar su estado de salud. Y el Señor los ha dejado para bendición nuestra, hermanos. No es para menospreciar este tipo de situación, pero antes de buscar a aquellos, necesitamos buscar a Dios en oración. La palabra del Señor dice, dicha por el mismo Señor Jesucristo, dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Son palabras del mismo Señor Jesucristo dichas cuando estuvo aquí en la tierra. Que el Señor dice: nos estamos perdiendo la gran bendición de recibir de parte de Dios esto que necesitamos y que nos va a dar gozo, satisfacción, paz, porque no estamos pidiendo en el nombre del Señor. Estamos obviando el gran recurso que el Señor nos ha dejado de clamar a Él, de presentarnos delante de Él, de expresarle sinceramente con nuestras palabras y nuestros argumentos qué es lo que estamos viviendo. Y el Señor ofrece cumplir nuestro gozo en nuestra dificultad. Le pregunto, sin esperar respuesta audible de usted: ¿dedica usted tiempo para orar? Y no le estoy hablando de ese tiempo de gracias, Señor, por los alimentos, ¿saben? ¿Sí?
Oh, gracias por este día de vida que me diste. Amén. No estoy hablando de ese tipo de oración. Dedica usted tiempo para orar diariamente, para clamar al Señor por las cosas que está viviendo y decírselas con nombre y apellido. Señor, gracias porque me está yendo mal en el trabajo, porque tengo dificultades económicas, porque no tengo para pagar este bill que ya vino y no sé cómo hacer. Gracias porque tengo este dolor en mi espalda, porque tengo este dolor de rodilla, de pie, por la vejez que tengo ya. Señor, gracias por esto, o te pido por esto otro. ¿Está usted dedicándole tiempo a Dios en oración? Porque mire, una cosa es saber, y esto, nosotros podemos llenarnos esto de mucho conocimiento, pero si no lo llevamos a la práctica, queda como la cebolla. Amén. Bien cabezones y un talito que... ¿Sí? Sabemos mucho de Dios, pero no practicamos nada. ¿Sí? Clamar a Dios trae satisfacción y paz cuando usted clama a Dios. No cuando usted sabe que hay que clamar a Dios y no lo hace. ¿Sí? Hay que clamar a Dios en las buenas y en las malas y ser sinceros delante de Dios y decirle: Señor, te necesito, actúa ya, ten misericordia de mí, de mi familiar, sácanos ya de esta situación, nos agobia tanto, ya no soportamos, Señor, restablece la salud, ayúdanos, resuelve esta situación que estamos viviendo. Esto demuestra que usted está dependiendo de Dios, que usted está reconociendo que con quien usted está hablando es el que puede resolverle, es el que puede sacarlo adelante. Clamar a Dios nos da satisfacción y paz. ¿Por qué digo esto? Vean los últimos versículos del 6, versículos 9 y 10. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. El Señor ha oído mi oración. Y esto de oír no es como oír llover, que usted oye que cae la lluvia, pero usted está refugiado y calientito adentro de su casa, que qué le importa que caiga el cielo y la tierra. Usted está bien en casa. El oír aquí que el Señor tiene de la oración de su siervo es que realmente el Señor lo tomó en cuenta. El Señor está obrando, el Señor está realizando su propósito, está haciendo lo que Él ha sido llamado a hacer. El Señor no va a hacer lo que usted puede hacer. El Señor hará lo que usted no puede hacer. ¿Sí? Tenemos un Dios de imposibles. ¿Sí? Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Así lo dijo el Señor Jesús. ¿Sí? Tenemos un Dios de lo imposible. Y Él espera a actuar en esas situaciones donde nadie más puede actuar. Nadie más puede actuar. Por eso, aunque la gente dé su resolución y diga porque lo conoce, porque ha hecho todos los estudios, porque ha hecho cualquier cosa y da su determinación, esa es determinación humana. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Por eso el creyente tiene un gran recurso, mis hermanos, que a veces menospreciamos y no lo hacemos en nuestra vida. El gran recurso de la oración, del clamar a Dios, presentando nuestras necesidades. El Señor resuelve en forma diferente a veces de lo que la gente dice. Pero si no es así, también el Señor tiene control de las circunstancias, en las malas,
el Señor también se glorifica en medio de esas circunstancias difíciles. Pone paz en el corazón de aquellos que estamos clamando a Dios a pesar del sufrimiento. El Señor desea que usted y yo utilicemos este gran recurso que el Señor nos ha dejado, la oración, para clamarle a Él. Porque clamar a Dios trae satisfacción y paz a nuestra vida. El Señor escucha nuestro ruego. El Señor actúa en nuestra vida. El Señor no se hace de rogar. Él actúa en nosotros. Y de hecho nos hace ver cosas que realmente no las veíamos antes. Como el Señor estaba actuando y nosotros no sentíamos, no veíamos cómo el Señor estaba actuando en nuestro alrededor en medio de esa circunstancia difícil. El Señor obra en beneficio de sus hijos. Así que, mis hermanos, no perdamos la oportunidad que Dios nos ha dejado de tener este gran recurso de la oración. No sea usted un cristiano cebolla que sabe bien todo lo que se tiene que hacer, todo lo que Dios dice, y no lo practica. Si usted se da cuenta hoy que tiene este gran recurso de la oración y usted no la está aprovechando porque no está dedicándole tiempo a Dios para clamar desde lo más profundo de su ser a Dios, comience a hacerlo. No salga diciendo de aquí que buena es la oración, pero usted no ora. Salga de aquí comprometido con el Señor para decir: Señor, yo voy a estar contigo, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, y cada vez voy a ir aumentando, Señor, para poder estar más tiempo contigo. Quiero clamar a ti. Usted verá la gran diferencia de clamar a Dios en oración a no hacerlo. Por mucho que usted sepa de palabra de Dios, Dios no está obrando como Él quisiera en su vida. La oración desata el poder de Dios. Pero necesitamos orar. ¿Quiere usted tener paz y satisfacción en su vida? Clame a Dios. Termino, como dicen los mariachis, me despido con esta. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice el Señor ahí: por nada estéis afanosos. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay que clamar a Dios. Y Él trae paz. Él trae satisfacción. Hay que orar. No saber solamente que hay que orar. Hay que hacerlo para que el Señor actúe en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Realmente, como dice tu misma palabra, es viva y eficaz. Penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y yo sé que tu Santo Espíritu está trabajando en nuestra vida, Señor, acomodando tu palabra a nuestra necesidad. Yo sé que estamos algunos pasando por situaciones difíciles, situaciones de salud, situaciones de problemas, quizás de relación o económicos. Pero, Señor, tú conoces cada una de nuestras circunstancias. Queremos presentarlas delante de ti, reconociendo que solamente tú puedes ayudarnos, Señor. Reconociendo que nosotros estamos mal y que necesitamos del que todo lo puede, que resuelva nuestra circunstancia. Señor, pon esa paz en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a sentirnos tranquilos en medio de la aflicción. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia en medio de la desesperación, Señor. Pero enfocados en que tú estás trabajando en nuestra circunstancia. Señor, ayúdanos a depender de ti en oración. Ayuda a aquellos hermanos que no están dedicando tiempo, Señor, para orar. Hazle, Señor, entender que necesitan depender de ti, Señor. Permite, Señor, que puedan experimentar esta bendición de
contar contigo cada día, Señor. De procurar el hablar contigo, Señor, constantemente. Para que tú, Señor, te manifiestes en cada uno de nosotros. Así que, Señor, ayúdanos a mejorar en este estilo de vida que tú demandas de nosotros. Practicando esta buena disciplina, Señor, de dedicarte tiempo en oración para clamar y poder recibir satisfacción y paz en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.